¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿Cómo No, le- de la misma manera, ¿no? En cuanto al interbloque no cambió nada. El interbloque siempre se llamó Argentina Federal, Ajá, no Alternativa Federal. El interbloque era Argentina Federal desde hace 2 años. sí, No, el bloque sigue existiendo ajá, porque está hecho en función de legisladores nacionales que trabajan con gobernadores de distintas provincias, y lo que sucede es que seguramente los gobernadores por ahí tengan distintas posiciones en lo político electoral, pero vamos a seguir trabajando a nivel parlamentario juntos. Yo sigo siendo presidente por el momento del Interbloque Argentina Federal, tiene 38 integrantes y representa a provincias que por ahí tengan distintas posiciones. Por ejemplo, Misiones y Córdoba tienen distintas posiciones que pueden tener, por decir, La Pampa, Entre Ríos, o nosotros en Salta. Pero parlamentariamente ha sido un interbloque que ha trabajado en gestión, y eso lo hemos podido preservar siempre. Hemos tenido por ahí posiciones hasta distintas en presupuesto, pero hemos siempre tratado de priorizar la gestión con los gobernadores y no nos ha ido mal. Así que por lo menos en lo que se refiere hasta fin de año, que es el mandato que yo tengo, vamos a seguir trabajando juntos desde lo parlamentario. Desde lo electoral por ahí sí tengamos posiciones distintas. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque dice que cerca de 20 diputados nacionales de diferentes provincias del país que formaban parte del interbloque Argentina Federal se sumaron al Frente de Todos, así se llama el frente hoy de Alberto y Cristina. Entonces, esos 20 se sumaron al Frente de Todos. Pero ¿quién dice que se sumaron? Y la información dice Sí, que bueno, se pero sumaron. vos sabés cómo son las informaciones, ¿no? Claro. Y Que le digo haya, más. depende de quién las ve y cómo las ve. Bueno, pero a ver, me parece que Infobae es un diario serio, Sí, Clarín por eso, pero creo también. que hubo una mala transmisión de alguien, que yo no Ajá. descarto que pueda haber sido intencionalmente. Lo que pasa es lo que yo te dije: hay diputados nacionales que políticamente, en la candidatura a presidente, van a trabajar con esa fórmula. Está bien, pero Siguen, ¿sabe por qué le pero digo? siguen formando parte de nuestro interbloque. Claro, porque inclusive le dan los nombres. Al nuevo frente electoral, este que acabamos de decir, Frente de Todos, dice que se sumó Javier David de Salta, Oscar Sí, bueno, eso Macías sí es así. de Pero Corrientes, José Martiarena y Carolina Moisés de Jujuy, Rubén Miranda de Mendoza, Elda Pertile de Chaco, José Orellana, Pablo Yedlin y Gladys Medina de Tucumán. En fin, le por estoy eso, como contando te ya. digo, Sí. hay diputados que van a trabajar políticamente con esa fórmula, desde la elección nacional. Sí. Pero parlamentariamente vamos a seguir conformando Argentina Federal, donde va a haber posiciones distintas, porque bueno, lo que siempre se habló, ¿no? Que a veces tratar de priorizar el interés de las provincias y no solamente un alineamiento político. Bueno, nos hemos puesto de acuerdo en eso, que en lo parlamentario vamos a seguir trabajando con una visión de gestión de las provincias, y desde lo político vamos a tener seguramente distintas posiciones en esta elección nacional. Ahora, ¿a usted le sorprendió esta historia de cómo terminó resuelta la famosa candidatura presidencial de Urtubey? No, no me sorprendió lo de él, sí me sorprendió lo que decían que estaban construyendo un espacio alternativo y terminaron algunos negociando con el kirchnerismo y otros con el macrismo. Pero lo de Urtubey no, porque en definitiva sostuvo su posición De coherencia. de coherencia, de decir, bueno, hay que priorizar una instancia alternativa a la grieta, a la polarización, e incluso creo que dio un ejemplo cuando se priorizan intereses generales, y aceptó compartir la fórmula con Roberto Labaña. Ahora, ¿eso no se considera un error político el de Urtubey de compartir una fórmula con Labaña, que en definitiva nunca formó parte de Alternativa Federal? Es un hombre que no tiene estructura política, es un hombre que inclusive ni siquiera tiene partido político, es un hombre que hoy lo sacaron de ahí, es casi una ficción Labaña. ¿Qué es, No, ¿quién es yo ¿qué es creo Labaña? que, a ver, A ver. Roberto Labaña, después de María Eugenia Vidal, es el político en la Argentina que tiene mejor imagen. Entonces, me parece que... Claro, hay que ver imagen para qué, ¿no? No, imagen para gestionar, me parece que es muy importante. Pero, por otro lado, yo creo que hay una tendencia de algunos sectores a plantear de que en Argentina solamente la discusión es entre Macri y Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Y eso tienta a aquellos que no quieren que nada cambie. Nosotros creemos que es importante
construir una alternativa diferente. Obviamente que en su momento dijimos que dentro de esta alternativa lo ideal sería utilizar las PASO. Está bien, no hubo posibilidades, claramente Labaña y Urtubey representaban cada uno con características distintas a un mismo sector en la Argentina. Hay un sector que no quiere que se polarice, entonces dividir ese sector era muy poco inteligente también, ¿no? Entonces se decidió apostar a eso y priorizar un acuerdo. En eso entendió Urtubey que fortalecía el espacio cediendo su posición personal y formando parte de la fórmula como candidato a vicepresidente. Claro, es loable lo de Urtubey, es valorable y casi hasta plausible, le diría. Primero porque mantuvo una coherencia política que hoy en la Argentina no existe. Todo el mundo ha demostrado que dice una cosa y terminan haciendo otra. Después se quejan de que la gente hable mal de la política, pero la política la hacen los políticos y son increíbles e impredecibles en su forma de actuar. Urtubey fue un hombre coherente. Por eso mismo hay algunos, yo le pregunto a usted, que es un hombre que sabe mucho de política y valoro mucho su opinión, por eso le preguntaba si no era un error político, si no hubiese sido mejor que él se guarde y diga, bueno, hasta aquí llegué, no tengo nada que asociarme con nadie, me voy a mi casa, tranquilo, tranquilo, mire el término que estoy eligiendo, ¿no? Por ahí... Está muy buena esa pregunta y cuando te la contestes por ahí vas a entender el porqué de la decisión. El tema de no ser candidato y guardarse, como se llama, sería solamente pensar en él. Él generó un movimiento en todo el país, una expectativa, partidos que han decidido acompañarlo. Nosotros hemos trabajado muchos meses para casi un año en el tema del espacio, que Urtubey siempre dijo, primero hay que construir el espacio y después la candidatura. Y él también tiene una responsabilidad de conducción política en la provincia. Sí. Y en todo el país se había generado un grupo de gente que lo acompañaban. Y irse a su casa o guardarse realmente hubiese sido, creo yo, lo más irresponsable. Cómodo. Él no iba a cumplir con la expectativa que se había generado sobre su proyecto político. Entonces, y por otro lado, él está totalmente convencido, y yo comparto, que en la política argentina y en esta elección no está todo dicho, y que hay una gran cantidad de argentinos que todavía no empezaron a opinar y que quieren romper la grieta, y a esos argentinos no se los puede dejar sin representación. Entonces, él tomó esa decisión de no guardarse, como se llama, y asumir la responsabilidad de seguir construyendo ese espacio político en la Argentina. Es muy entendible lo que dice. Ahora, claro, lo otro hubiese sido tal vez más cómodo para él, ¿no? Posiblemente. Y hubiese sido tal vez una posición más personalista y más egocéntrica. Pero además, ¿sabes qué? Si vos te presentaste en la política argentina buscando tener volumen como dirigente político nacional, es muy difícil de la noche a la mañana decir, bueno, ahora no soy nada, ¿no? Porque hubiese generado también mucha defraudación, casi lo mismo de decir, bueno, me voy a mi casa. No, porque los que defraudaron no fue Urtubey, los que defraudaron fueron los otros. No, pero la expectativa que se podía haber generado en su participación en las próximas eso sí, claro. ¿Entendés? Entonces, obviamente yo coincido con vos, lo que acá tienen que dar más explicaciones a aquellos que... porque vos fíjate que en la otra fórmula se da un caso muy paradójico. Los candidatos a presidente hablaron peste de sus candidatos a vicepresidente y hoy están juntos. Entonces es muy difícil que eso termine bien de alguna manera, ¿no? Tanto Macri respecto a Pichetto como a Alberto Fernández respecto a Cristina Fernández de Kirchner. Entonces no es medio inentendible que lo que se han acusado casi en algunos casos de actitudes delictivas terminen compartiendo fórmulas, y eso es muy difícil que termine bien, sea el resultado de la elección. Ahora, imaginemos, como dicen, por ahí lo dijo el propio Urtubey, o pensará Roberto Labaña, no lo sé, que ganan la elección, porque hay todavía un espacio para esa tercera vía que hoy se la ve bastante golpeada y trunca. Pero imaginemos que el electorado dice no quiero más nada y termina votando y ganan. ¿Con quién gobiernan? ¿Cómo gobiernan? ¿Cuál es la estructura partidaria? ¿Quiénes serían las personas? La particularidad del gobierno que viene, que no tiene que ser de una estructura partidaria. Por eso le pregunto. Hay que llamar a un gran consenso nacional. Primero, como dice Urtubey, la primera medida es llamar al Consejo Económico y Social, donde estén, que es una decisión novedosa,
donde las principales políticas de gobierno vos las acuerdes con el sector del empresariado nacional, con el sector de los gremios, con organizaciones no gubernamentales, con los partidos de oposición. Tu jefe de gabinete no lo vas a poner desde una visión solitaria, sino lo vas a buscar acordar con el Congreso, porque el próximo gobierno no va a tener mayoría propia. Obviamente tendrás vos, el presidente que viene, tendrá la facultad de designar su equipo de trabajo, en este caso a partir de una coalición de gobierno, porque la particularidad que tiene este consenso federal es que es una coalición política, porque hay gente del peronismo, gente del radicalismo, gente del socialismo, gente del GEN, de partidos provinciales, de movimientos sociales, de Libres del Sur. O sea, es una coalición que no es de un solo partido, y eso está bueno, pero el que piense que el que gane va a ser un gobierno partidario va al fracaso. Claramente tenés que hacer un acuerdo y formar un gabinete multipartidario y multisectorial. Hoy, yo lo había dicho el otro día, lamento que a veces las predicciones que uno hace se terminen cumpliendo, ¿no? Pero el otro día que apareció la famosa foto de los 4 formando Alternativa Federal, yo dije, hay una dosis de ingenuidad mayúscula incorporando a Massa, que era el hombre más inconfiable de la política argentina, a ese sector naciente que se llamó Alternativa Federal. Finalmente el tiempo me dio la razón, y no mucho tiempo, porque tuvo una vida efímera Alternativa Federal. Pero el hombre que se transformó en un hombre confiable, y sobre todo el hombre más importante del justicialismo, fue precisamente el gobernador de Córdoba, Schiaretti. Porque tras haber formado Alternativa Federal, tuvo que ir a un proceso electoral donde ganó las elecciones en forma contundente, y de una provincia central además como es Córdoba, no es que ganó Jujuy, Córdoba, el segundo distrito electoral. Y ahora sabe qué dice Schiaretti. Afirmó este jueves que pasó que los dirigentes Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y Miguel Ángel Pichetto son los que tienen que explicar la razón por la cual fracasó el espacio Alternativa Federal que él integró, y decidieron unirse a otras políticas. Personalmente no tengo nada que decir, dijo Schiaretti cuando lo entrevistaron por el día del acto de la bandera. Yo siempre continuaré trabajando para que Argentina supere la grieta. Además, creo que en esta posición donde está Lavagna con Urtubey, todo el mundo sabía que Urtubey tenía una muy buena relación con el gobernador cordobés, pero sin embargo no le va a dar su apoyo a Schiaretti ahora. Ha dejado en libertad de acción lo que se llama la famosa boleta corta, sin presidente a la nación. O sea, va con diputados y senadores nacionales. No van a apoyarlo, en este caso a Urtubey ni a Lavagna. ¿Cómo le viene eso? ¿Cómo lo razona? ¿Cómo lo digiere políticamente? Mira, Schiaretti y Urtubey han hablado permanentemente, siguen hablando, y de hecho han hablado el día de la presentación de listas, el día del acuerdo con Roberto Lavagna. El tema de la boleta corta, a nosotros, al contrario, no es que nos moleste, creemos que es una muy buena decisión de federalismo. Córdoba, hay 2 provincias que se han caracterizado por construir ese tipo de cuestiones políticas, ¿no? Córdoba y Misiones. De hecho, ayer el gobernador Urtubey estuvo en Misiones con el gobernador Pasalacqua, y ese esquema provincial, más allá de ir con boleta corta, son boletas a diputados nacionales sin presidente. Creo que son esquemas que nos terminan favoreciendo a nuestro discurso de construcción de un sistema federal. Creo que no hay que preocuparse, al contrario. Lo que sí creo que en el caso de Urtubey es el que menos explicaciones debe dar, porque él se ha mantenido en la posición de seguir sosteniendo una línea que no tiene que ver con el acuerdo ni con el macrismo ni con el kirchnerismo. Lo que pasa es que, bueno, Schiaretti no, de los 4 era el único que no era candidato a presidente. Claro. De los 3 candidatos a presidente que quedaron, Urtubey se ha mantenido en la posición que sostenía. Lo que sí me parece lógico que hay un espacio que es el mismo, no dispersarlo. Me parece la manera más inteligente de afrontar una elección, porque si iba Lavagna por su lado y Urtubey por el otro, claramente no tenés competitividad, porque estás dividiendo un mismo espacio que no era un espacio común desde lo político, pero desde la representación social sí. Lo que sí creo que tendrán que dar explicaciones los que acordaron con el macrismo, lo que acordaron con el kirchnerismo, que no era la idea original. ¿Hay que hacer las elecciones paso o no?
Mirá, creo que es una muy buena discusión. Lamentablemente es muy difícil cambiar las reglas de juego ahora, porque ya hay un proceso electoral en marcha y porque posiblemente no haya paso a nivel de presidentes, pero puede haber paso en otras categorías inferiores, ¿no? Por lo que sea, lugares en intendencias, en los lugares donde se elige, ¿no? No en el caso de Salta. O legisladores provinciales o aún legisladores nacionales, que puede haber provincias donde haya paso. Lo que sí claramente se hace medio injustificable hacer pasos en una elección donde no hay para disputar en la categoría presidente. Creo que es un tema que ha quedado pendiente, no por nuestra culpa, porque nosotros aprobamos una media sanción de la reforma política en la Cámara de Diputados que se frustró en senadores, donde planteamos la reforma hacia el sistema de boleta única electrónica y demás. Pero por ahí creo que habrá que analizar que cuando cuando hay listas únicas, las pasos es como que no tienen sentido, eso es una verdad, y además es un sentimiento mayoritario de la sociedad que negarlo sería... Bueno, pero ¿por qué nos damos cuenta siempre tarde? Primero cuando había que justificar las pasos, ¿no? Que la democracia, que la transparencia, que la gente vaya, esto... Y ahora resulta ser que ya las pasos han perdido sentido. Lo que pasa es que, a ver, vuelvo a decir, nosotros en su momento propusimos una reforma política donde este tema está incluido y hubo una media sanción que el Senado, y ahí sí le toca la responsabilidad a muchos gobernadores, no en el caso de Urtubey, que no se animaron a dar el paso y que incluyeron a sus senadores a no avanzar en esa discusión, ¿no? Fue una media sanción que se aprobó en diputados y que quedó en el Senado. Lo ideal sería que las pasos se utilicen y tengan un efecto concreto, porque no hay nada mejor que la participación de la gente en la elección de los candidatos. Pero hay claramente una mayoría de partidos y sectores que terminan acordando listas, y esto es un objetivo, un dato objetivo. Lo que pasa es que eso no se va a dar por ahí en las otras categorías, y ahí es donde entra la disyuntiva, porque si vos eliminás la paso, en las otras categorías no das la posibilidad de discusión. Yo creo que va a haber paso en otras categorías, en varios frentes electorales. Ahora, bueno, estamos a horas de que se cierre el tema de la inscripción de candidaturas y demás. Usted va a ser candidato, ¿no? Sí, a diputado nacional. ¿Y va a ser seguramente una paso, dice ahí, con Biela? No sé, no tengo todavía la noticia de cuál va a ser la decisión que va a tomar él. No. Me imagino que no le va a tener miedo a Biela. No, yo no tengo miedo a nadie. Lo que pasa es que hay que ver quién es, no es una cuestión de miedo, es una cuestión de si se presentan o no la candidatura. Pero es un problema, no deja de ser un problema. Ustedes saben que competir a mucha gente no le gusta. Sí, bueno, pero sería contradecir con lo que estamos hablando recién, ¿no? Claro, obviamente. Me parece que hay que respetar en ese sentido. Pero bueno, estamos trabajando para ver cómo terminamos de definir la lista esta mañana. En el otro espacio dice que va el Frente Juntos por el Cambio, lleva a Juan Carlos Romero como candidato otra vez a senador. Sí. ¿Usted sabía eso, que va otra vez como candidato a senador? Había escuchado, no tenía la confirmación, que posiblemente porque él había expresado un apoyo a la candidatura de Urtubey en su momento, pero bueno, a partir de la incorporación de Pichetto al macrismo sé que había diálogos ahí también y bueno. ¿Les molestó lo que ha hecho Romero de retirar el apoyo a Urtubey? No, a mí no me molesta, a esta altura no me molesta. Pues tenía razón, ¿no? En definitiva, Romero, ¿o no? No, yo sigo sosteniendo que la discusión no debe ser por nombres, sino debe ser por propuestas políticas. En este caso, la propuesta política de romper la grieta, creo que la Argentina merece darse esa oportunidad. A mí por ahí me molesta mucho cuando uno ve fundamentalmente las cadenas nacionales de comunicación o medios nacionales como que destacan la actitud de Urtubey, de Labaña, de ser coherente y demás, pero después hablan de que la elección se va a polarizar, como si tendrían que llevar a la gente de la nariz, y yo no veo por qué la gente esté obligada a elegir entre un gobierno que ha fracasado y otro que tiene que explicar permanentemente qué ha pasado en su gestión, que ya han tenido su oportunidad, y que todavía no se sabe con tantas causas pendientes cómo terminan de explicar los hechos de corrupción que se imputan. Entonces, digo... Bueno, pero no es lo mismo, no es lo mismo tenerlo a Urtubey de cabeza de fórmula que tenerlo de segundo.
Es que yo creo que el protagonismo que está teniendo Urtubey lo vas a ver cada vez más. De hecho, está permanentemente en los medios nacionales porque lo consultan sobre esa construcción. Sí, pero gobernar es otra cosa, una cosa sí, que... pero yo creo que el tener a Urtubey y un referente de Salta, si el gobierno lo constituye, esta fórmula, Labaña y Urtubey, en el centro de las decisiones políticas, yo prefiero eso a seguir no teniendo representantes políticos de la provincia insertos en ningún lugar. Por otro lado, es el único hombre con experiencia de gestión de gobierno provincial que están en alguna fórmula. Y eso también para el interior es muy importante. Y eso también creo que es importante discutirlo, ¿no? Entonces, yo creo que esa representación en la fórmula, sea como vicepresidente, incluso pensando hacia el futuro también, ¿no? Porque siempre lo ha señalado Labaña, también hasta por una cuestión generacional, que en el caso de ser presidente solamente son por 4 años, y tener un hombre como Urtubey de vicepresidente también hacia una proyección futura, para Salta es muy importante. ¿Por qué cuando se habla de candidaturas y demás, o una democracia participativa inclusive, sin embargo se siguen presentando los mismos? Bueno, por eso nosotros queremos romper eso. Ajá. Y que se dé la posibilidad. Si la gente piensa eso, tiene la oportunidad de votar esta fórmula, que creo que es una oportunidad de romper esa grieta y también gente que no ha tenido la posibilidad de presidir la Argentina ni vicepresidir la Argentina. Doctor Cosiner, como siempre, gracias. No, muchas gracias a vos, te mando un fuerte abrazo.